Bienvenidos a este episodio de podcast de Reforma Hispana. Estoy con Josué López. Es un gusto estar contigo, José. ¿Cómo estás? Bien, hermano, bien, gracias al Señor y contento de tener este tiempo para conversar sobre las cosas importantes del reino y la gran comisión. Vamos a tener una serie en Reforma Hispana, a hablar de la Gran Comisión y vamos a ver ciertas perspectivas desde las cuales podemos analizar este tema de la Gran Comisión y que nos pueden ayudar a entender cuál es la misión de la iglesia el día de hoy. Así como la Gran Comisión está en el Nuevo Testamento, también la Gran Comisión ha estado en el Antiguo Testamento. Y esto nos ayuda a tener una luz acerca de todo el alcance que tiene nuestro trabajo en la tierra. Realmente, cuando hablamos de que la gran comisión está presente en el Antiguo Testamento, esto puede ser una idea que puede resultar un poco extraña para algunos cristianos, pero realmente tenemos que tener un reentendimiento de lo que es la Gran Comisión, más de una perspectiva del reino. Cuando lo vemos desde una perspectiva del reino de Dios, entonces se hace más clara la escritura en cuanto a este tema, pues. Porque Ujú. si lo vemos desde una perspectiva del reino, encontramos muchos elementos que están desde Génesis capítulo 1, antes de la caída de Adán, y lo vamos viendo en toda la progresión de la escritura cuando lo vemos desde una perspectiva del reino. Pero si lo vemos que la gran comisión se trata de una salvación de almas, entonces eso ya distorsiona un poco el mensaje y es donde creemos que tal vez no está presente ahí en algunas porciones de la escritura, cuando realmente el tema central de la escritura es el reino de Dios. Sí, que los teólogos concuerdan en que la Gran Comisión no es un mandato solamente del Nuevo Testamento, ¿verdad? Sino un mandato que también está en el Antiguo Testamento. Y esto evidencia, ¿verdad?, un plan eterno de Dios para la Gran Comisión. Es decir, que Dios ha diseñado al hombre para cumplir una misión y esa misión todavía sigue en vigencia en nuestro tiempo, en el Nuevo Testamento y en nuestro tiempo. Johann Hermann Babing, que fue era sobrino de Hermann Babing, planteaba la Gran Comisión en el Antiguo Testamento. Su discípulo Johannes Berkel también lo planteaba como parte del Antiguo Testamento, esta Gran Comisión, y Walter C. Kaiser, el teólogo del Antiguo Testamento por excelencia, también lo plantea en su libro La Gran Comisión en el Antiguo Testamento. Entonces, podemos analizarlo desde un punto de vista teológico, este punto. Podemos analizar la Biblia, podemos analizar los pasajes de las Escrituras que están relacionados en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, el mandato de la Gran Comisión. Por ejemplo, cuando Pablo y Bernabé deciden dedicarse por completo a la predicación de los gentiles, lo hacen sobre la base de la revelación del profeta Isaías. O sea, Hechos 13, 14, 46 dice que entonces Pablo, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos hacia los gentiles. Y este es uno de los pasajes más conocidos en todo el ministerio paulino. Es decir, esto da inicio hacia un esfuerzo misionero de la iglesia primitiva de Pablo y de Bernabé de ministrar entre los gentiles. Y esta predicación es muy conocida inclusive dentro de los pastores, dentro del ministerio pastoral en las iglesias locales. Lo que no se analiza es el versículo 47, el versículo siguiente. Pablo y Bernabé dijeron esto sobre la base del profeta Isaías. Continúa Pablo y Bernabé diciendo: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. Y Pablo no está haciendo otra cosa que citando Isaías 42:6, Isaías 49:6. Es decir, el ministerio de Pablo, Pablo se está identificando con la revelación del Antiguo Testamento para determinar su tarea misionera.
Esto nos hace ver de que realmente en el Antiguo Testamento está la Gran Comisión, está revelada la Gran Comisión y no es solamente un fenómeno que se ve en el Nuevo Pacto. Sí, y realmente, o sea, podemos verlo desde los primeros capítulos de Génesis. Em, Cuando el Señor crea todas las cosas, creó al hombre y lo puso como cabeza, ¿no? De la creación para que la juzgara, para que la dominara. En Génesis 1:28 leemos lo que los teólogos conocen como mandato cultural. El Señor comisiona a Adán y a Eva para que sojuzguen la tierra, la dominen, bajo el pacto con Dios, bajo la obediencia a la palabra ley de Dios, que ya había sido dada una serie de instrucciones, ¿ya? Y ahí estaba presente también la ley. Por ahí estaba el Señor dando instrucciones y había dado advertencias en cuanto a la desobediencia. Entonces, eso también es otro elemento importante que tiene que ver con el reino de Dios. Entonces, el reino también representa que Adán y Eva tenían una tarea de Ujú. sojuzgar la tierra en términos de la obediencia al pacto con Dios. Ahora, después de la caída, eh, el Señor hace una promesa de redención y podemos también ver que el Señor renueva su pacto, su promesa con Noé y le vuelve a dar las mismas instrucciones de Ujú. sojuzgar la tierra, dominarla, siempre en términos de la obediencia, ¿no? Entonces, todos estos elementos los vemos presentes el- en los primeros capítulos de la historia de la redención. ¿No? Entonces, no es diferente a lo que ya se nos dice en el Nuevo Testamento, porque se trataba de crear cultura, de crear civilizaciones, de edificar una civilización, de edificar. Dios le da la promesa a Abraham que iban a salir, que iba a tener una descendencia, iba a tener muchos descendientes. O sea, iba a ser padre de muchas naciones. Y todo esto involucra, ¿verdad?, la edificación de civilizaciones en términos de la obediencia al pacto con Dios. Sí, antes de entrar en todos los aspectos de la creación, a mí me gustaría hacer este análisis de la relación de los pasajes del Nuevo Testamento con pasajes del Nuevo Testamento, en los que en el Nuevo Testamento vemos claramente la misión. Siempre Ujú, que los apóstoles se referían, específicamente Pablo, se refería a la Gran Comisión y a su ministerio apostólico, siempre lo hacía ligado hacia un hecho del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Pablo equipara su llamado apostólico al llamado profético de Isaías o de Jeremías. Es decir, ambos llamados proféticos de Isaías y de Jeremías eran tanto individuales, o sea, a nivel individual, de Dios haciendo un llamado específico a Jeremías, Dios haciendo un llamado específico a Isaías, pero también era un llamado nacional. Por ejemplo, en Isaías ujú, podemos ver que el llamado es un llamado a la nación de Israel para el alumbramiento de todas las naciones. O sea, por ejemplo, en Gálatas 1:15 y 16, Pablo dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ese elemento del vientre de la madre es un elemento que está tomando del Antiguo Testamento, eh, de Jeremías o de Isaías. ujú. Eh, Ese elemento de, por ejemplo, cuando Dios le dijo a Jeremías, antes de que te formase en el vientre, te Te conocí y conocí. antes que nacieses, te santifiqué. O en el libro de Isaías, cuando Dios le dice a Israel, siervo de Jehová, ¿verdad? Costas y pueblos, escuchad lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Se lo está diciendo a la nación de Israel. Jehová me llamó desde el vientre. Este elemento del ministerio de Pablo lo identifica con los ministerios proféticos del Antiguo Testamento. Y luego Pablo sigue diciendo, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase a los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Este, es- Esta revelación, ¿verdad? Que Pablo tuvo, la relaciona con la predicación en medio de los gentiles. O
sea, no es simplemente una revelación para ser salvos, es una revelación que Pablo tuvo para que él participase de la predicación de las nuevas naciones y los nuevos pueblos. Entonces, evidentemente, él está hablando de su ministerio apostólico, está hablando de la gran comisión, pero la gran comisión él está ligada a un llamado que se hace en el vientre materno. Y ese llamado del vientre materno lo podemos ver en Isaías y lo podemos ver en Jeremías. La razón por la que Dios llama a Jeremías a ser profeta no es para ser profeta a nivel privado o un profeta a nivel individual y andar repartiendo algún tipo de profecías privadas. O sea, el llamado de Jeremías era para ser profeta a las naciones. Por eso es que Dios le dice, antes de que te formase el vientre, te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El llamado de Jeremías es un llamado de la gran comisión. Y el llamado de Israel, como vemos en Isaías 49:1 y 49:2, eh, también es un llamado a hacer luz a las naciones. O sea, Dios dice que eh, Jehová llamó o el Señor llamó a Israel desde el vientre. Y la razón por la que lo llama, ¿no? Es desde las entrañas de su madre, dice, tuvo en nombre, su nombre en la memoria. Y la razón por la que dice esto está en el versículo número 6 de Isaías 49, que eh, dice, para que restaure el remanente de Israel, también te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Estamos viendo entonces que Israel no solamente tenía una misión para restaurar al remanente de aquellos fieles dentro del pueblo de Israel, sino también para la salvación de todas las naciones de la tierra. Entonces, lo que estoy haciendo para comenzar es hablar de que los teólogos hacen muy bien en decir de que la gran comisión también está en el Antiguo Testamento. Eh, Porque no, o sea, ni siquiera he empezado a ver los aspectos de la gran comisión del Nuevo Testamento, apenas estoy haciendo una vinculación entre el ministerio de Pablo, que es un ministerio apostólico dedicado a la gran comisión por excelencia, y cómo él relaciona su llamado y su ministerio a la revelación del Antiguo Testamento. O sea, lo que Pablo está haciendo es decir que su llamado apostólico y su tarea en la gran comisión está relacionada continuamente con los profetas y con lo que Dios había revelado al pueblo de Israel. Ciertamente estas cosas no las analizamos mucho en las iglesias locales, eh, porque las iglesias locales no están orientadas hacia la misión pionera, es decir, a la misión transfronteriza, la misión tipo Paulina, que es una misión transcultural, transfronteriza, extraterritorial, que va más allá del territorio de la iglesia local. Que siempre va a lugares, digamos, donde Cristo no ha sido predicado. Así es, o sea, la decisión paulina y de Bernabé es predicar, y esa es su regla, predicar donde Cristo no ha sido predicado. Y así como vos bien has dicho, realmente la gran comisión se encuentra iniciando las escrituras en el libro de Génesis. Génesis 1:28 dice que Dios bendijo al hombre, a la mujer, los bendijo, lo dice en plural, bendijo a los dos, diciéndole fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Eso es un llamado que no puede ser solo el hombre. El hombre necesita de la mujer para poder cumplir ese llamado. El llamado de la fructificación, de la multiplicación y llenar la tierra. Así como ese llamado es a los dos, también el juzgarla y el señorear en toda la creación y en todos los animales de la creación, también ese es un llamado a la mujer, porque no hay manera de desvincular el dominio, el señorío
que el hombre ejerce sobre la tierra del primer llamado que es fructificar, multiplicados y llenar la tierra. Si el hombre necesita a la mujer para fructificarse, para multiplicarse y para llenar toda la tierra, también la necesita para juzgarla y señorear la tierra. La De mujer entonces hecho, es parte integral de este llamado de la Gran Comisión. sí, de hecho, cuando, o sea, el texto bíblico nos dice que el Señor vio que el hombre estaba incompleto, o sea, que su obra estaba incompleta. Y anteriormente ya le había dado un atributo de bueno, es decir, ya había creado las cosas y él dijo que todas eran buenas, pero vio al hombre incapaz de completar la tarea que le había encomendado. Ya, por lo tanto, él dice, No se encontró ayuda idónea para él, ¿no? le haré ayuda idónea para que fuese capaz de realizar la tarea que le había encomendado, ¿no? Completamente de acuerdo. Eh, entonces el hombre, Josué, el hombre es creado con un propósito. El hombre es creado para multiplicarse, para fructificarse, para llenar toda la tierra. Y esto implica tener hijos. Tener hijos entonces es parte de la gran comisión. Hoy por hoy podemos decir de que podemos tener hijos espirituales, pero también seguimos cumpliendo el llamado de la gran comisión al tener hijos y al proceder al discipulado con ellos. Y los inconversos, los no creyentes, también siguen cumpliendo este llamado de la gran comisión cuando se fructifican, cuando se multiplican y llenan la tierra. Pero el fructificarse, Josué, no solamente se reduce a tener hijos. Es decir, al tener hijos, creamos estructuras familiares que son la base de toda la sociedad. Entonces, lo que está implícito en Génesis 1:28 es que el hombre no solamente se va a fructificar, sino que también la va a señorear y juzgar. Y está implícito entonces que él debe crear civilización y debe crear cultura, debe crear sociedad. Al reproducirse, al tener hijos, al multiplicarse, va a crear estructuras sociales, va a crear comunidades en las que vive alrededor de un grupo de personas y estas empiezan con la familia. Si vos haces un análisis, ¿verdad? Todos los primeros 11 capítulos de Génesis te brindan un aspecto universal del mandato de la Gran Comisión y te muestra lo que el hombre hizo luego de haber recibido este mandato, luego también de haber desobedecido al pacto y luego de haber sido expulsado del Edén. Todos los 11 capítulos te brindan no una perspectiva nacional del pueblo de Israel, porque uno de los grandes errores que tenemos es que no vemos la gran comisión del Antiguo Testamento porque creemos que el Antiguo Testamento está centrado solo en el pueblo de Israel. Y ahora creemos de que todo está centrado en la iglesia. El problema entonces que no vemos es que la gran comisión es un evento en el cual es descentralizado, es extraterritorial, va hacia afuera de nuestras fronteras territoriales para el testimonio a las naciones del pacto, del nuevo pacto, del sacrificio de Jesucristo y del reino de Dios. Entonces, todos estos 11 capítulos son a nivel general todos los aspectos que incluyen el mandato de la Gran Comisión. El mandato de la Gran Comisión entonces para el hombre y la mujer en Edén era crear civilización y cultura, era extender el jardín del Edén por toda la tierra. En la caída se presenta un accidente en este proyecto de Dios para el hombre. Y es que el hombre intenta entonces edificar o intenta pensar de manera autónoma, intenta ejercer su propósito bajo sus propios términos. Y aquí es donde empieza un problema en la Gran Comisión que sufrimos consecuencias inclusive hasta el día de hoy.
Sí, o sea, claramente en los primeros capítulos del Génesis se ve que se trata de extender el reino de Dios, o sea, que involucra a, a las, digamos, a las personas, ¿no? A Adán, Eva y a las familias, a las comunidades que ellos iban a crear. Que se trataba de cumplir con la tarea que Dios había encomendado. En el Nuevo Testamento vemos que lo que Jesucristo hace es, con la gran comisión, es un mandato de restaurar ese reino que se perdió con la caída. Por lo tanto, debemos tener esa misma imagen de reino que debe extenderse por toda la tierra. Ya, y cuando hablamos de reino, pues estamos hablando ya de algo muchísimo más, más grande y más amplio que los individuos, ¿no? Que los individuos, como puede ser salvar almas. Ya no estoy negando que sea relevante, sino que esto es solamente parte de lo que significa extender el reino de Dios. ¿Ya? Así es, porque en principio el mandato es fructificarse y multiplicarse, es decir, tener hijos, crear estructuras familiares, tener familias grandes. Y luego las familias grandes, por supuesto, van creando civilizaciones, van creando sociedades y van creando cultura. ¿Cómo entonces es posible de que solamente sea la salvación de almas? Por supuesto que las almas son necesarias en esta edificación y restauración del hombre y en esta edificación y restauración de todas las cosas. Para discipular naciones, entonces, es necesario los individuos. Y por supuesto, para crear civilizaciones y culturas son necesarios los individuos. Por eso es que Adán y Eva necesitaban tener hijos. Por eso es que Adán y Eva fueron mandados a tener hijos. Eh, pero el punto no es tener hijos porque sí, sino para ejercer dominio sobre la tierra, para sojuzgarla, señorearla. Es decir, en, en esta tarea de multiplicarnos, y ciertamente los cristianos cuando ejercemos el evangelismo, cuando nos involucramos en las misiones transculturales, estamos en este proceso de fructificación. Cuando discipulamos, estamos multiplicándonos. Y cuando hacemos misiones transculturales, estamos llenando la tierra. Pero también debemos señorearla y sojuzgarla. Y en este sentido, entonces, el hombre cuando crea civilización, cuando crea cultura, está ejerciendo ese dominio. El problema es que si limitamos solamente a la salvación de almas, ese segundo aspecto de la gran comisión en Génesis, que es el señorío de todas las cosas y sojuzgar todas las cosas y tener dominio de todas las cosas, lo estamos desatendiendo. Ciertamente, por todo el libro de Génesis, desde el primer capítulo hasta el capítulo número 11, antes de recibir el pacto Abraham, se puede ver que el hombre sí cumple este llamado. Por ejemplo, en el capítulo 6 se puede ver que el hombre dice que el hombre, que la tierra se había llenado del mal, que el mal se había multiplicado por la tierra. Este es un eco, ¿ya? Es como un resultado de la caída. Se multiplicó el mal y no el bien. El hombre luego de la caída, no estaba capacitado para fructificarse, multiplicarse, reproducirse bien, solamente podía reproducir el mal. Antes del diluvio, entonces, el hombre sí estaba cumpliendo este mandato. El problema era que en la autonomía, en la caída, el hombre solamente podía multiplicar la maldad. Ujú. La tierra entonces fue llena de la maldad y el acto siguiente de Dios fue el diluvio. Pero el hombre efectivamente estaba cumpliendo esta gran comisión, estaban edificando civilizaciones, estaban edificando cultura. Y ese mismo mandato después del diluvio es el que Dios le da a Noé. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicados y llenar la tierra. El temor y miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Es un eco
al mandato de la Gran Comisión en Génesis 1:28. Ese mismo mandato y ese mismo pacto no es que queda descontinuado, continúa con Noé luego de haber el Señor enviado un diluvio y haber arrasado con la maldad de los hombres. Es un mandato que persiste una y otra vez en, en el Antiguo Testamento. Y los hijos de Noé, luego de haber recibido este mandato, obedecieron y naciones y culturas, nuevas lenguas fueron creadas a partir de este mandato. Génesis 10 dice que los hijos de Sem, por ejemplo, sus familias, sus lenguas, en sus tierras y sus naciones, los hijos de Cam, los hijos de Jafet, los hijos de Noé entonces dieron lugar a la creación de nuevas naciones, porque estaban cumpliendo este mandato de extenderse sobre la tierra, de edificar ciudades y de fructificar, multiplicarse y ejercer dominio. Eh, pero no se ve en este tiempo, Josué, la gran comisión como edificar ciudad, edificar una nación. No es eso exactamente lo que dice Mateo 28, cuando dice, y hacer discípulos a todas las naciones. Que en otras palabras, todas las naciones sean mis discípulas. No es eso exactamente lo que Mateo 28 está diciendo. Y ciertamente la iglesia no ha comprendido este concepto de la Gran Comisión como la creación de nuevas civilizaciones, nuevas culturas, nuevas sociedades que sean discípulas de Cristo. Sí, también otras escrituras del Nuevo Testamento nos confirman que no solamente, o sea, que la gran comisión que el Señor nos dio tiene que ver con todas las cosas, ¿no? Con todas las cosas, con el reino de Dios que abarca todas las cosas. Por ejemplo, Efesios 1:10, voy a leer desde el 9. Dice el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, del cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea que el sacrificio de Cristo, la expiación que hace Cristo es para la restauración de todas las cosas, de toda la creación, no solamente las personas, ¿no? Y en ese sentido, eso es coherente con el mandato de discipular no solamente individuos, sino todas las naciones, individuos que también reproduzcan ese discipulado hacia todas las cosas, hacia todas las personas también. Entonces, está esa armonía también en la escritura. También cuando mencionaste el tema de la continuidad entre la renovación del que hace Dios con, presenta una renovación del pacto con Noé, los teólogos reformados afirman que lo que llaman como pacto de gracia, ¿ya? Que se da en Génesis 3, es renovado una y otra vez a lo largo de la revelación bíblica, siendo un solo pacto hasta llegar al nuevo pacto, que es mejor, ya que es renovado por completo. Y por lo tanto hay una continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en este punto. Y vemos que este pacto contiene los mismos elementos de dominio, los mismos elementos de sojuzgar, los mismos elementos de restauración, de redención, y todo es por la causa expiatoria de la obra de Cristo. Completamente. Es decir, de Noé los hijos de Noé no se limitaron a andar predicando el evangelio. Es decir, la revelación del Dios Todopoderoso y la revelación eh, de un Dios de misericordia con el cual Él hace pacto con el padre de ellos, Noé, y empiezan a simplemente tener comunidades y hacer comunidades de fe y a reunirse, a hacer congregación. Es decir,
Las congregaciones que ellos hacen son del tipo ciudades, del tipo naciones. Y eso es precisamente lo que está supuesta a ser la iglesia, una nación santa, un pueblo escogido por Dios. Es decir, la iglesia no está necesariamente a formar una congregación de culto privada. La iglesia está destinada a ser una nación y la nación entonces debe de reflejar todos los aspectos de la vida del hombre en todas sus áreas de vida y pensamiento. Los hijos de Noé edificaron culturas, edificaron naciones, sus propias lenguas las desarrollaron. Y este es un punto muy importante porque estaban obedeciendo el mandato de llenar la tierra. En otras palabras, estaban extendiéndose sobre la tierra. Los hijos de Noé se extendieron. Los lingüistas dicen que, eh, que efectivamente la creación de nuevos lenguajes, de nuevas lenguas, de nuevos dialectos, es, es precisamente el hecho de que un grupo humano esté más alejado de otro. Así que nosotros podríamos tener el mismo idioma, irnos, ¿verdad? Uno hacia un lado de la tierra, otros hacia otro lado de la tierra, y luego de muchos años, cuando nos encontramos, tenemos un lenguaje completamente distinto. Así es como se crean los nuevos idiomas. O sea que las lenguas que son definidas en Génesis 10 no tienen nada que ver con el, el juicio que Dios hace en Babel. Eso es otro tema. En Génesis 10 ya se habla de cuáles son las descendencias de los hijos de Noé y ya se habla que cada uno de sus hijos son las naciones. Y de todas la descendencia de Noé y sus hijos se formaron todas las naciones por sus familias, que son las bases de la sociedad, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Así que el mandato de esta gran comisión y el resultado de la gran comisión en el pacto de Noé con Noé no da solamente lugar a la creación de asambleas, pequeñas asambleas y pequeñas congregaciones, sino que da lugar al paso de creación de nuevas naciones en sus propios territorios con nuevos lenguajes. Todo eso es parte del cumplimiento de la gran comisión de crear cultura y civilización. Entonces, el problema de Babel no fue eh, que no fue un problema universal, fue un problema limitado a uno solo de los descendientes de Noé. Noé tuvo 70 descendientes, sus hijos y sus nietos. Y, y fue Nimrod, uno apenas uno de los descendientes de Noé, que él plantea hacer una ciudad, edificar una ciudad como los demás la estaban haciendo. Pero en vez de esparcirse sobre la tierra, estaban intentando no esparcirse. En otras palabras, estaban violando el pacto. Y es entonces a esta tribu de Babel, a esta tribu de Nimrod, que Dios juzga, ¿ya? Y divide sus lenguas a esta tribu específica para que no se entiendan. Este punto es sumamente importante, Josué, porque creemos que las lenguas son una maldición y que el no entendernos es una maldición. Ciertamente el no entenderse es una maldición, pero la creación de nuevas civilizaciones, de nuevas culturas y de nuevos lenguajes es parte del mandato de la Gran Comisión. Al expandirnos sobre la tierra, creamos nuevos lenguajes. Al separarse un grupo de otro y irse expandiendo y llenando la tierra, se van creando nuevos idiomas. Eso no es una maldición, eso es una bendición. Lo que es una maldición y lo que constituye un verdadero pecado es no esparcirse por la tierra. En otras palabras, la iglesia, cuando no envía misioneros, está en absoluta rebelión del tipo de Nimrod, creando torres de Babel, ciudades fortificadas en las cuales nadie sale,
¿ya? Inclusive a veces nadie entra porque, porque están en absoluta rebelión contra el pacto de Dios. Ahora, los misioneros que salen deben entender entonces que no solamente salen a predicar evangelios, sino salen a crear nuevas culturas, nuevas civilizaciones. Es decir, van a discipular culturas ya establecidas y van a dar lugar a otro tipo de cultura, una cultura del reino en la cual se mezclan los aspectos culturales de una nación, sus propias lenguas, y van a crear una nueva civilización. Entonces, Nimrod y Babel es un, eh, es un, es un caso muy específico. Por ejemplo, Arthur Constance, recuerdo, que es el teólogo que, de referencia en este tema, que escribió sobre la tabla de las 70 naciones. El origen de las naciones se llama su libro. Y dice Arthur Constance que ciertamente los idiomas que están confundidos son los idiomas que vienen del hijo de Noé, de Cam, que son todas las naciones de África. Son las lenguas de África las que están confundidas, porque si ciertamente tenemos el español, tenemos el francés, tenemos el italiano, todas nuestras lenguas están emparentadas. Son diferentes, pero están emparentadas. Tenemos palabras que son muy similares, tenemos palabras que son eh, se pueden corroborar una con otra, pero no están confundidas. Inclusive todas las lenguas europeas, alemán, inglés, holandés, español, francés, todas vienen de un solo tronco común, que es el tronco de las lenguas indoeuropeas. Así que no hay confusión en nuestras lenguas. El alemán está tan relacionado con el español precisamente porque venimos de una misma tronco común, venimos de Noé. Esa es la revelación aquí. El problema de Babel es su pecado de no quererse esparcir sobre la tierra. Dios confunde sus lenguas y donde efectivamente hay una confusión de lenguas que no se puede hacer un trazo de una lengua con otra, son en las lenguas tribales africanas. Entonces las naciones, eh, y la gran comisión está provista de hacer nación, cultura y civilización. Solamente la predicación de algún tipo de evangelio, la predicación solamente de un evangelio que tiene que ver con la salvación personal y la salvación individual. Todos los descendientes de Noé construyeron, edificaron civilizaciones, culturas y fundaron ciudades. El problema de Nimrod y de Babel y de las ciudades que él funda es precisamente su desobediencia con el pacto, al pacto de Amén. Y ahorita estabas haciendo un pequeño análisis sobre el tema de las lenguas, pues, y los idiomas. Y yo sé que es algo más amplio de lo que podrías comentar o de lo que has comentado, ¿verdad? Y de la misma manera podemos hablar de que sojuzgar y dominar la tierra, por ejemplo, crear negocios también es parte de eso. O sea, ya nos metemos a otro océano y a otro rollo, ¿no? Crear negocios, crear, digamos, soluciones a problemas sociales, ¿no? Soluciones, innovación, traer propuestas de mejorar la calidad de vida. Todos los avances que hemos tenido con la medicina, con todos estos temas, ¿no? De salud y todo, es parte de lo que en la historia el hombre ha llevado a cabo esta tarea de desarrollar la cultura, edificar civilizaciones. El problema es que el hombre pagano lo hace en términos de, o sea, en sus propios términos, separado de Dios. Ya, pero la iglesia está supuesta a hacerlo también. hacerlo también en términos de la obediencia al pacto, ¿verdad? Exacto. Eh, entonces, el punto es que cuando el Señor dijo, cuando el Señor dio la gran comisión, antes de dar el mandato de la gran comisión, Él dice,
toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, todas las cosas están bajo el señorío y la autoridad de Cristo. Y después esto es más desarrollado, pues, en otras escrituras, como por ejemplo la que leí en Efesios 1:10, que dice que Pablo, que Cristo está reuniendo con todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Y luego si vinculamos esto con la intención original de Dios al crear al hombre y ponerlo en el Edén, vemos claramente de que tiene que ver con una extensión de su reino, con crear naciones, crear civilizaciones. Y si hablamos de que el Evangelio es la restauración del reino, entonces, pues, por implicación, estamos diciendo de que también tiene que ver con todas las cosas más allá de los individuos, ¿no? Ahora, Ciertamente. hermano, ¿podrías, mientras estabas hablando del tema de las perdón, de los idiomas, estaba pensando en Vishal Mangalwadi, en su libro de cómo la Biblia creó el mundo, el alma de la civilización occidental. Y él menciona un poco ahí el tema de los idiomas. Entonces quería pedirte si puedes comentar un poco cómo las misiones cristianas, cómo los misioneros y las traducciones, por ejemplo, de la escritura, han dado forma a los idiomas. Ujú. Sí, por ejemplo, la tarea apostólica de Guillermo Carey, por ejemplo, el padre de las misiones modernas. Guillermo Carey no solamente tradujo la Biblia, Josué. Guillermo Carey creó nuevos idiomas para la India para poder enseñar la Biblia. El Wow. hindi, que es la lengua oficial actualmente en la India, fue un idioma creado por el trío de Serampore a partir de lenguas cercanas, lenguas que se podían relacionar entre sí. Como te dije, como dije anteriormente, las lenguas ciertamente no están confundidas. Las que están confundidas son las de Nimrod, pero todas las demás no. Entonces, lo que hizo Guillermo Caré fue tomar algunas de las lenguas, organizar algunas de las personas que hablaban estas lenguas y crear a partir de esas lenguas una lengua común y un solo tronco común en la cual todos pudieran entenderla y comunicarse a través de ella. Aparte de eso, creó este idioma para que fuese la lengua académica. Como ellos fundaron la universidad, entonces necesitaban una lengua común en la cual todos los estudiantes pudiesen entender y pudiesen comunicarse, porque el contexto en el que él estaba en un contexto multilingüístico. Entonces, la manera en la que el trío de Serampore resolvió este problema de comunicación y de comunicar académicamente fue creando un nuevo idioma. Es decir, yo no estoy hablando de cosas, Josué, que sucedieron en el pasado antiguo y que sí, los hijos de Noé tuvieron nuevas. Estamos hablando de hace apenas 200 años, los cristianos creando nuevas lenguas. Y no solamente el hindi, el urdu, el bengalí que es el idioma oficial de Bangladesh, el urdu que es el idioma oficial en varias regiones cerca de la India, en Pakistán, también fueron creados a partir de idiomas que se hablaban en las pequeñas comunidades en las cuales el trío de Serampore servía. Entonces, los misioneros no solamente han ayudado al fortalecimiento de las lenguas por medio de la traducción bíblica, sino que han creado nuevas lenguas. Y esto es precisamente el carisma del Espíritu, el don de lenguas para crear nuevos lenguajes para que todos nos podamos entender, ya que está en contraposición de la maldición de, de Nimrod y de Babel. El Espíritu en Pentecostés hace hablar a todos nuevas lenguas, otras lenguas, pero para que la gente entienda, no para confundir, sino para comprender. Y eso es lo que hacen los misioneros llenos del Espíritu, llenos de Pentecostés, llenos de este poder que los Wow. habilita para dar testimonio, que es eh, crear nuevos lenguajes para transmitir la verdad del Evangelio. Eh, se han creado, Josué, hasta 70 lenguas, 70 lenguas.
nuevas que son a partir de esfuerzos misioneros, nuevos idiomas, se han revitalizado idiomas que estaban por morir precisamente por esta visión del Evangelio, esta visión del reino de Dios, que es redimir, como vos muy bien dijiste, todas las cosas, restaurar todas las cosas. Si nosotros dijésemos que la gran comisión no es restaurar todas las cosas, entonces ¿para qué revitalizar un idioma? ¿Para qué crear un idioma? ¿Para qué crear lenguaje? Tratemos de enseñarles nuestros propios lenguajes de misioneros a la gente que va, a la gente que está en estas comunidades y tratemos de compartirlo en nuestro idioma, porque ese no es trabajo de nosotros, crear nuevos lenguajes. Eso no es parte de la gran comisión. Pues efectivamente sí lo es, sí lo es. Tratar de predicar el evangelio. El problema es que Sí, cuando por ejemplo, hablamos, o sea, el predicar el evangelio implica todo esto que estamos hablando. Entonces, claro, claro, implica entonces, es decir, por ejemplo, tanto Nimrod, porque los antropólogos se confunden, ¿verdad? Los antropólogos dicen, ahí hay un problema muy serio, hay un problema muy serio en Génesis, porque Nimrod está vinculado a Cam, que son las tribus de África. Es decir, está vinculado a, es decir, es como ascendiente de, de las tribus africanas. Pero ¿qué hace Nimrod fundando Babel en Babilonia? ¿Qué hace una persona en África, ya que vive en África, que es parte de esta descendencia de Cam en África, fundando civilizaciones como Babel en Babilonia? ¿Qué hace en Asia Central si se supone que él más bien es africano? O sea, hay un problema que no han entendido y esto es una crítica muy fuerte que hay que responderle a los antropólogos. Y es que precisamente Nimrod es conocido por, dice, voy a leer el pasaje en la escritura, porque Nimrod es conocido en la escritura y es descrito en la Biblia como un conquistador. Es decir, es precisamente el parte del problema de Nimrod fue este problema de conquistar territorios y nuevas culturas por vía de la fuerza. En Génesis capítulo 10 dice, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. O sea que cuando la Biblia habla de poderosos, habla de grandes conquistadores del tipo de Nabucodonosor, del tipo de Ciro, personas que han conquistado territorios. Dice, y este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad, Calne en tierra de Sinar. Todo esto está cerca de Babilonia, ¿no? Cerca de todo este territorio de Babilonia. Entonces no entienden los antropólogos que el problema no es un problema de la Biblia, ya que ahí se le escapó al autor de que estaba en África, pero lo pone fundando ciudades en Asia. No, precisamente era parte de es la historia de este personaje que empieza a fundar ciudades, empieza a fundar civilizaciones, pero lo hace sobre la vía de la fuerza, una vía poderosa, de un poderío militar. eh, eh, no estamos llamados a nosotros a construir civilizaciones de ese tipo, Josué. Por eso es que la guerra en Afganistán, por ejemplo, no iba a producir el discipulado de la nación de Afganistán. No somos misioneros del tipo Nimrod, somos misioneros del tipo eh, eh, de Set, somos misioneros del tipo de Jafet, de los hijos de Noé, que empezaron a construir civilizaciones en obediencia a ese mandato de Dios, a ese pacto de Dios en Génesis capítulo 3 y en el capítulo
9. Somos llamados entonces a hacer civilización y cultura por medio del discipulado del evangelio del reino en las naciones, no por la vía militar. Y por eso es que eh, las naciones o Estados Unidos o el Estado de Estados Unidos, las personas que dominan el Estado de Estados Unidos hablan de edificar nación, build the nation, construir Afganistán. Ellos no están llamados para construir Afganistán, más bien el Estado siempre destruye. El Estado es de tipo Nimrod, destruye. Por eso es que ellos hacen sus propios muros, ellos construyen sus propias torres, porque ellos están funcionando en el espíritu de Nimrod, no están funcionando en el espíritu de los demás hijos y descendientes de Noé. Por ejemplo, de los descendientes de Caín, empezaron a crear civilización, arte, cultura. Se dice de Jabal que fue el que habitaba en tiendas, el que cría ganado, o sea, creó una cultura ganadera, ganadería, ¿ya? Y Jubal, ¿verdad? Tocaba arpa, flauta, eso es padre de los que tocan arpa y flauta, o sea, toda una cultura de música. Set se dice que cuando Set nació, entonces comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Es decir, no solamente estamos llamados a vivir en una vida piadosa y a ejercer misión en ese sentido, sino también a crear civilización, crear cultura, crear arte, crear nuevas disciplinas eh, eh, de arte y cultura. Por ejemplo, los monasterios en Europa salvaron a Europa en el momento más duro de las guerras con el Islam. Fue el invento, los inventos de los monasterios, ¿ya? Inventos de accesorios de agricultura, ya para el arado del campo por medio de animales y bestias. O sea, este mandato de ejercer dominio sobre los animales es lo que logró salvar a Europa económicamente para hacerle frente a una guerra tan dura como fue las guerras contra el Islam. Los monasterios entonces estaban ejerciendo dominio en esta disciplina de la creación de cultura y la creación de nuevas disciplinas de ciencia. Entonces, Josué, vemos, para ir finalizando, que para empezar la unión del hombre y la mujer es tipo de la unión del hombre con Dios, ¿ya? Es decir, por eso es que Efesios 5, 31 y 32 dice que por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, haciendo referencia a Génesis, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y Pablo hace un exégesis de ese pasaje y dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. O sea, Cristo deja a su padre y se une a su esposa, a la iglesia, ¿ya? Pero Cristo, ¿verdad? No solamente nos quiere en una relación sentimental, apasionada, piadosa. Él Romántico. nos hace partícipes, coherederos de su reino en todo el mundo, en todas las naciones. No solamente es algo piadoso, eso es parte del ejercicio del dominio. Eso lo podemos ver en la mujer virtuosa de Proverbios 31. Es Si que entonces, el sí, ejercicio o el cumplimiento de esta tarea que involucra extenderse hacia todas las cosas es la verdadera piedad, porque al final estás obedeciendo eh, el mandato, ¿no? Lo contrario sería reducir la piedad a solamente un elemento que sería algo espiritual únicamente, ¿ya? ujú, sí, completamente de acuerdo. Es decir, estaba comentando que la mujer piadosa, la mujer virtuosa de Proverbios Proverbios 31. 31, ¿ya? Porque si vemos que Cristo, entonces, la relación de un hombre y una mujer es como una figura de la relación de Cristo con su iglesia. Entonces, todas las relaciones entre hombre y mujer que podemos ver en las escrituras, tenemos que verla a la luz de esta revelación. Entonces, por eso, Cantar de los Cantares tiene que ser interpretado de la manera en que Pablo interpreta la relación de un hombre y una mujer.
es decir, la relación de Dios con su iglesia y con su pueblo. Mm. Y de la misma manera, la mujer virtuosa de Proverbios 31 no es simplemente unos tips para las mujeres ser unas mujeres virtuosas y unas excelentes esposas. Es Los tips. también tips para toda la iglesia para ser una esposa virtuosa. Y hay un pasaje en Proverbios 31 que yo quisiera leer con respecto a la mujer virtuosa. Dice Proverbios 31:16. Uno de estos elementos, ¿no?, que está describiendo a esta esposa, dice, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. La viña del Señor es la iglesia y la viña del Señor es de todas las naciones. Es decir, cada uno de los individuos de todas las naciones forman parte de esa viña en la que Jesús, ¿verdad? Es la vid y nosotros somos los pámpanos, ¿cierto? Entonces, esta mujer virtuosa, Proverbios 31 dice que ve una tierra fértil, va y la compra y hace ahí el viñedo. Esto es una figura de la misión de la iglesia. Ve a los pueblos no alcanzados, ve a las heredades de su esposo entre medio de las naciones y dice, yo voy a hacer misión en esta nación para plantar una viña aquí. Es decir, para que esta nación sea parte del fruto del reino de Dios y herencia de mi esposo, que es Cristo. O sea, esto es una figura apostólica, misionera poderosa, José. Y la base de toda esta creación de cultura y sociedad y civilizaciones está en la Trinidad misma. Es decir, la relación trinitaria entre Padre, Hijo y Espíritu Santo es sumamente importante para entender que el hombre es supuesto a vivir en comunidad. El hombre no está supuesto a vivir en individualismo, sino que su individuo, ¿verdad? Su persona como individuo también está supuesto a vivir en sociedad, a crear sociedad, civilización y cultura. La base teológica y filosófica para esta realidad del hombre es precisamente la Trinidad misma, la comunidad trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, una esencia, ¿verdad? Una sola esencia, nos brinda esa primera pauta para eh, 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 entender que el hombre eh, debe crear comunidad, debe vivir en comunidad. O sea, no se trata de algo privado solamente entre yo y Dios. O sea, esto es para todos los demás y yo vivir en el reino de Dios y este reino de Dios en comunidad. Por eso es que en medio de las naciones, entonces nosotros no solamente extraemos personas de sus contextos, sino que traemos, intentamos en la misión que todo su contexto, que todas sus estructuras familiares, sus estructuras sociales, ¿verdad? Que el individuo no se extraiga de eso, sino que siga siendo parte de, y que siga siendo parte de estas estructuras sociales y que pueda servir de, de un elemento o de una persona que lleve el reino de Dios a toda su estructura social, a toda su estructura en la nación. Amén. Creo que todavía habría mucha madera, ¿no? Que cortar en este tema. Pero yo quisiera, pues, de manera así puntual, tal vez concluir que el Evangelio o la buena noticia es una promesa de restauración del reino original que Dios creó. O sea, desde esa perspectiva, entendemos que el reino se refiere a todas las cosas y Jesucristo lo afirma que Él es Señor del cielo y de la tierra. Pablo también lo desarrolla en su teología y lo vemos también en sus misiones aplicadas, ¿no? Eh, Que eso es muy importante. Eh, por lo tanto, el énfasis que debemos hacer en cuanto a la misión tiene que ser integral, ¿no? Tiene que ser integral. El individuo o la predicación del evangelio no está reducida a solamente el individuo
a salvar al individuo y nada más. Salvar al individuo es parte, digamos, de la ecuación, pero este individuo expuesto en el reino está volviendo a restaurar su relación con Dios que fue perdida en el Edén para retomar el mandato de dominar la tierra y ponerla al servicio de la oración con Dios en términos del pacto. Y poner en servicio y oración con Dios todas las cosas implica no hacer una división, ¿no? Entre que estas cosas sí son buenas para Dios o son sagradas y estas otras no. Entonces, no, todas las cosas son puestas en servicio y en adoración a Dios. Lo que ya mencionábamos, las Amén. lenguas, los avances El arte. de la economía, de la tecnología, todo lo que el hombre, con la imagen de Dios puesta en él, pueda reproducir en la creación para ponerlo al servicio y adoración de Dios y el servicio de los demás para la extensión del reino. Eh, entonces, eso glorifica al Señor, ¿no? De manera que la multiplicación de pequeñas congregaciones no necesariamente implica que el reino de Dios se está extendiendo, ¿no? Mm, Porque solamente estamos viéndolo desde una perspectiva muy, muy reducida. Entonces, exactamente. aprovechando este espacio, pues, para las personas que nos están viendo, que poder exhortar a evaluar este tema que es cardinal, ¿no? En la perspectiva cristiana, en la vida cristiana también, en la misión y en la tarea de la iglesia, a que no solamente tiene que ver con algo que tenga que ver con la salvación individual, sino que todas las naciones, dice el Salmo 2, pídeme y te serán por herencia todas las naciones, y todas las naciones hace unos días estábamos analizando con un hermano un pasaje en Mateo 24, donde Jesucristo dice que Él va a venir y en su trono de gloria dice, y va a reunir, dice, a todas las naciones, y va a establecer un juicio. Por lo tanto, también eso nos dice que tenemos que poner la mirada en esos lugares donde Cristo no ha sido predicado para que también el reino de Dios se extienda hacia esos lugares. Sí, claro, y a la hora de hacer misión en estos lugares, no solamente limitarnos a la salvación de almas y a la predicación a individuos, sino que tiene que ver con una redención de todas las cosas. Ujú. Entonces yo para concluir quisiera decir que esto marca un nuevo paradigma en las misiones intraculturales y en las misiones transculturales. Es decir, las misiones que se realizan dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro propio contexto, de nuestra nación, ¿verdad? En la plantación de comunidades cristianas, en, qué sé yo, si estás en Nicaragua, en León, en Chinandega, en Jinotega, etcétera. Pero también aquellas que son transculturales, que estamos hablando de enviar misioneros a Asia Central, Medio Oriente, marca un nuevo paradigma, y es el nuevo paradigma es entender que la gran comisión en Génesis no es diferente a la gran comisión que está en Mateo 28, es hacer a naciones discípulas. Es en Génesis, si bien era crear nuevas naciones, como las crearon los hijos de Noé, con sus propias culturas, con sus propias lenguas, en Mateo 28 no es más que llevar todas esas lenguas, todas esas culturas y toda esa civilización y esas naciones a la obediencia al pacto, a la obediencia al reino de Dios y a su rey, a la sujeción y al sometimiento del rey Jesús. No es otra cosa que hacer de estas naciones discípulas de Cristo. Por supuesto que esto implica evangelizar y discipular individuos, pero podríamos estar discipulando individuos y no discipulando la nación. Ujú. Para discipular la nación necesitamos discipular individuos. Pero si solo nos centramos en discipular individuos, podríamos solamente estar discipulando individuos y no necesariamente discipular la nación. Por eso necesitamos hacer en Hispanoamérica, que tenemos prácticamente un 50% de la población de Hispanoamérica se autodenomina como evangélica.
¿ya? Tendríamos que ver cómo estos individuos están transformando esas naciones. Tendríamos que analizar cómo están cumpliendo la Gran Comisión en ese sentido. Las naciones de Hispanoamérica, porque este espacio se llama Reforma Hispana precisamente para ayudar a la iglesia a reformar y a transformar toda Hispanoamérica. Entonces, cuando analizamos la cantidad de individuos cristianos que hay en Hispanoamérica, yo me pregunto, ¿realmente ellos están transformando y discipulando Hispanoamérica? ¿Estamos discipulando Iberoamérica, en España inclusive? ¿Estamos discipulando naciones o solamente estamos haciendo proselitismo individual, de la manera que lo hacían eh, eh, los judíos, haciendo prosélitos? Eh, Esto marca entonces un paradigma, Josué, en lo que debemos entender la gran comisión como la extensión del reino de Dios en todas las naciones de la tierra. Y eso no es más que hacer que el Edén se expanda por toda la tierra. Lógicamente, estamos trabajando en esto progresivamente hasta el día en que Jesús regrese y la nueva Jerusalén descienda a la tierra. Mm. Eh, Esto marca todo un nuevo paradigma. Entonces, para los que nos están escuchando, si tienes interés en las misiones transculturales, em, es bueno que aprendas esto, es bueno que tengas esta visión de la Gran Comisión y para que cuando te involucres con alguna sociedad misionera, algún ministerio que esté encargado de esto, tú puedas hacer ver que esta es parte también integral de la misión. Nosotros en HIMF también creemos esto, pensamos esto en la Hermandad Iberoamericana de Misiones Fronterizas en la que yo pertenezco. Hacemos énfasis en esto y hacemos énfasis en que la misión no solamente es salvar almas y predicar individuos, sino hacer discípulas a todas las naciones. Em, no sé si querés decir algo para despedirnos. No, pues que estén atentos a los próximos conversatorios. Apenas fue el arranque de toda una serie que vamos a estar compartiendo sobre teología, ¿no? Aplicada a las misiones en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y también poder ver cómo esto, llevarlo, ¿no? A nuestro contexto presente para saber en qué cosa necesita la iglesia reformarse. Uno de los lemas de la reforma de la iglesia reformada, siempre reformándose con el estándar de la escritura. Siempre tenemos que volver a la escritura, volver, pedirle a Dios de su gracia para renovar nuestra mente, renovar nuestras fuerzas para cumplir el llamado que él nos ha hecho. Entonces, animado pues y dándole gracias a Dios pues por este tiempo, esperando que pueda ser de bendición para todas las personas que puedan escucharlo. Bueno, entonces no me resta más que despedirme. Los invitamos al próximo episodio en el que vamos a estar abordando siempre la Gran Comisión desde estos aspectos, desde estas perspectivas de las que no nos es enseñadas en las iglesias locales y muchas inclusive de las sociedades misioneras no tienen. Si estás interesado, contáctanos en Reforma Hispana, en la página de Facebook de Reforma Hispana. También puedes buscarnos en Instagram, te puedes buscarnos en otras redes sociales como YouTube también, de donde subimos todos estos episodios. Gracias, hermanos, y hasta la próxima.